Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. Bienvenidos a este tercer tema del curso Isaías y sus discípulos. El día de hoy vamos a ver el tema, la misión del profeta. Para esto lo vamos a estructurar en tres partes, ¿no? Tal como pueden ver en la pizarra. Primero, la misión del profeta en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento y por último en el hoy. Para esto quisiera hacer un recordatorio sobre la clase pasada, la vocación del profeta. Dios va a llamar a diversos hombres y mujeres en la historia de Israel para una misión determinada, y es la misión la que vamos a ver el día de hoy. El enlace va a ser el siguiente: Dios llama al profeta para que el profeta pueda hablar de parte de él. Va a dar un mensaje de Dios al pueblo de Israel en un determinado contexto. ¿Y cuál va a ser el contexto? Pues en la historia de Israel, el mismo pueblo va a cometer infidelidades, va a cometer injusticias, se va a apartar de la alianza de Dios. Y es aquí cuando precisamente, insisto, Dios llama a los profetas para recordarles la alianza que ellos tienen con Dios y para pedirles y exigirles que deben mantenerse por el camino recto. Pero no solamente el profeta va a tener como misión el denunciar el pecado o solo centrarse en lo malo que ha hecho el pueblo. El profeta va a denunciar el pecado para anunciar la salvación que Dios va a traer a su pueblo, y eso es la parte central dentro de la misión del profeta. ¿Sí? Dentro del Antiguo Testamento tenemos diversos profetas, cada uno de ellos también ha anunciado la salvación de Dios en un contexto determinado. Solamente quiero citar tres ejemplos muy concretos sobre cuál es la misión del profeta en cuanto a anunciar la salvación. Primero tenemos, por ejemplo, la misión de Jeremías en el sentido de anunciar la salvación al pueblo. ¿Y cuál es la misión de Jeremías de manera concreta? Tal como lo expresa el libro de Jeremías en el capítulo 31, versículos del 1 al 22, Jeremías va a anunciar el regreso de los repatriados del reino del norte. Acuérdense que el reino del norte, bueno, para los que no sabían, fue derrotado por los asirios, ¿no? La población fue diezmada y fueron llevados a distintas partes del imperio asirio. Jeremías les está diciendo, como un mensaje de salvación, Dios los hará volver a su tierra. ¿Sí? Y no solamente anuncia eso, sino que anuncia que el reino del norte y el reino del sur se van a reconciliar y juntos van a volver a adorar a Dios en Jerusalén. Tenemos otro ejemplo sobre el profeta que anuncia la salvación en la misión que tiene Ezequiel. Concretamente, en el capítulo 37 de su libro, en los versículos del 1 al 14, donde al regreso del destierro de Babilonia, Ezequiel les va a decir: Dios, Yahvé, va a reconstruir al pueblo, y eso va a ser como una resurrección. ¿Sí? La acción de Dios va a ser resucitar al pueblo, los va a sacar de las cenizas y los va a hacer un pueblo esplendoroso, un pueblo como era antes. Es por eso que en las imágenes que describe el libro de Ezequiel en el capítulo 37, describe como un valle de huesos secos que poco a poco empieza a volver a la vida. Insisto, esta imagen de huesos que vuelven a la vida es un lenguaje simbólico para decir: Dios va a resucitar a su pueblo, le va a devolver a la vida, y esto va a suceder cuando regresen del destierro. Y por último, también un ejemplo pequeño es la misión del profeta Ageo, ya que él en el libro del profeta Ageo, que es un libro corto, y concretamente también en el capítulo 2, va a hablar de la reconstrucción del templo, ¿sí? Después del destierro. Entonces, si se pueden dar cuenta, el anuncio de la salvación que van a predicar los profetas,
no es una salvación etérea, no es algo, una noción gaseosa, es algo concreto. Dios va a reconstruir a su pueblo, ¿sí? Dios va a hacer regresar a los que están deportados de Babilonia a Jerusalén. Son anuncios de esperanza que el pueblo lo va a coger con alegría porque responden al contexto que ellos están viviendo. Y dentro de esta misión de los profetas, ahora vamos a centrarnos en lo que es la misión dentro de la misión de Isaías. Para esto quisiera recordar, porque esto está dentro del material del tema 2, el libro de Isaías va a cubrir 3 momentos de la historia de Israel. Los capítulos del 1 al 39 van a describir la situación del pueblo de Israel antes del destierro, ¿no? Los capítulos del 40 al 55 va a describir la situación de lo que el pueblo está viviendo durante el destierro, y de los capítulos del 56 al 66 muy probable están describiendo la situación de Israel después del destierro. ¿Sí? Y teniendo en claro esta división del libro, vamos a poder entender mejor cuál ha sido la misión del profeta Isaías a partir de 2 características muy importantes. Isaías va a anunciar la salvación de Dios en 2 perspectivas. Dios consuela a su pueblo, eso es uno, y segundo, el profeta va a anunciar la buena noticia, la alegría de que Dios va a reconstruir Jerusalén. En cuanto a la primera parte de esta dimensión de la vocación profética de Isaías, nos vamos a centrar en Isaías desde el capítulo 40 al 55. Es lo que en estudios bíblicos lo llaman el libro de la consolación, porque a través de poemas o de cantos, el profeta nos está diciendo que el pueblo va a ser consolado por Dios. Esas malas noticias, esa situación de tristeza debido a que Jerusalén ha sido arrasada, de que los judíos han sido desterrados, va a llegar a su fin. ¿Sí? Los desterrados van a regresar, Jerusalén va a ser reconstruida. Por eso se llama el libro de la consolación. ¿Sí? Insisto, Isaías consuela a su pueblo en un contexto, en un momento de la historia donde pasa algo muy, muy concreto. El pueblo se encuentra en el destierro y añora regresar. Por otro lado, estamos viendo en los capítulos del 60 al 61 en el mismo libro de Isaías cómo el profeta va a anunciar una buena noticia, y es que Jerusalén va a ser reconstruida, y esto es motivo de alegría, pero no es cualquier tipo de alegría, es una alegría que se funda en Dios. En esta sección del libro de Isaías se describe a Jerusalén como una novia que se va a desposar, que se va a casar con Dios, ¿no? Y por eso es embellecida, es reconstruida, ¿no? Ya no la llamarán abandonada, sino es la favorecida, la esposa de Dios. ¿Y por qué el profeta, cuando quiere describir esta alegría por la reconstrucción de Jerusalén, lo expresa en un matrimonio? Porque en el lenguaje de la Biblia, una manera para explicar cómo Dios tiene una alianza con su pueblo, lo va a describir a través de un matrimonio. Dios es el esposo y Jerusalén es la esposa o la novia. ¿Sí? Afirmar en estos capítulos del 60 al 61 que Jerusalén se va a desposar con Dios es una señal de que Dios está reafirmando su alianza con Israel. Israel será reconstruida, y esto es motivo de dicha, de felicidad para los judíos. Y esto, hasta donde hemos estado viendo, es cómo entender la misión de los profetas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la misión del profeta no solamente queda en el Antiguo Testamento. Ahora pasaremos al Nuevo, concretamente con Jesús. Y lo interesante de Jesús es
En Jesús, un poco para entrar en contexto, en Jesús podemos encontrar tres dimensiones. Jesús es rey, sacerdote y profeta. Rey porque Él va a anunciar que el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Y Jesús, que es Dios hecho hombre, va a venir a reinar, ¿sí?, en medio de nosotros. Jesús es sacerdote porque Él es la mediación entre el Padre y los seres humanos, ¿sí? Y su muerte en la cruz es un sacrificio expiatorio. Entonces, este sentido de la dimensión sacerdotal de Jesús es precisamente que Jesús es el puente, insisto, es la mediación entre los seres humanos y Dios. Y la dimensión profética es Jesús tiene un anuncio de parte de Dios. Jesús va a hablar de parte de Dios y ese anuncio es que el reino de Dios precisamente ha llegado y son buenas noticias para todos los hombres, no solamente para Israel, sino para todos los pueblos. Y es interesante porque la misión de Jesús o la dimensión profética del ministerio de Jesús está en la misma línea, tiene la misma mirada que Isaías. ¿Sí? En el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, cuando Jesús empieza su ministerio, precisamente en la sinagoga de Nazaret, Jesús va a leer el rollo de Isaías, precisamente va a leer el pasaje de Isaías, capítulo 61, los versículos del 1 al 2, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para anunciar las buenas noticias. Y Jesús lo que va a decir en la sinagoga de Nazaret es: lo que han escuchado se ha cumplido hoy. En Jesús se van a cumplir todas las promesas, todas las profecías de los profetas. Él es el que va a liberar al pueblo, no solamente de una esclavitud física, lo va a liberar del pecado y de la muerte para conducirnos a una nueva vida, una vida en Dios. Por eso Jesús anuncia esa buena noticia, y la buena noticia en el griego se le conoce como evangelio. Y por último es cómo aterrizar esta misión que ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento con Jesús, cómo lo aterrizamos en el hoy. Y es de la siguiente manera: todo cristiano, todo el que es bautizado en Cristo, está llamado a tener esa misma mirada de Jesús, a anunciar a todas las personas que el reino de Dios ha llegado en Cristo. Es precisamente anunciar que el amor de Dios se ha manifestado en Jesús y que Dios nos invita a vivir en ese amor. Nos invita a que podamos participar de la familia divina de Dios, ¿sí? A ser parte de este pueblo de la nueva alianza. Y no solamente eso, sino que la dimensión profética que deben tener los bautizados no solamente se reduce a anunciar de palabra, sino es a vivir lo que anunciamos. Un profeta en la actualidad es aquella persona que se siente amada por Dios y ama a los demás con ese mismo amor. Si hacemos eso, estamos siendo profetas de Dios en el mundo actual. Muchas gracias por su atención y espero que este tema les sea de mucha utilidad, no solamente en el aspecto de conocimiento, sino en su vida espiritual. Muchas gracias, hasta pronto.